Fíjate que me parece la pregunta detonadora que tú nos haces. En algún momento extenderé mi opinión con respecto a ella, pero en este momento me parece pertinente que sin, insisto, ser especialistas en temas de violencia o criminología, podamos identificar qué es la violencia desde un punto de vista urbano, ¿no? Ujú. ¿Y cómo se relaciona con esto? La violencia en sí no es solo el hecho delictivo. O sea, no es solo lo que la estadística dice, robo, asesinato, en fin, una serie de números y de conceptos que diariamente tenemos conocimiento por la circunstancia que actualmente se vive y que hoy lo haces de buena forma con una pregunta detonadora, 30, 40 años de relación con respecto a Medellín, ¿no? Ujú. La violencia, por eso hablábamos del fenómeno urbano, de esa dispersión y esa parte que difumina la ciudad y hace que crezca 7 veces y su población 2, también está en las desigualdades estructurales. La violencia es desigualdad estructural y desigualdad territorial. Y eso es lo que nos marca a la ciudad. Cuando se dispersa, se fragmenta y salen a flote esas desigualdades. Y esas desigualdades son violencia. Y esas desigualdades luego se reflejan en actos delictivos. Hay esta situación de ese crecimiento a veces tan rápido, tan explosivo, a veces impide cualquier planeación. ¿Sí? Se A va eso voy. Pareciera que nunca hubo, pero no exactamente. es así. El asunto es que la brecha entre la planeación y la realidad sigue sin achicarse. O sea, la planeación ha habido en este país desde la década Lleva un de... ritmo. Ha llevado un ritmo y ha sido desde 1914. O sea, hay estudios pertinentes que hablan de México, de una tradición de la planeación de hace mucho tiempo, Ujú. hasta llegar a un corte en 1976 con la Ley General de Asentamientos Asentamientos humanos. Humanos, con sus diversas modificaciones hasta las que tenemos hoy. Esa planeación, cómo se ha dado con el territorio, pues cuando tú la contrastas, obviamente está completamente dispar. Algunos elementos se han podido dar, pero esa brecha entre lo que se planea y lo que se ve en el territorio sigue siendo todavía un enorme reto para todos, Sí, para claro. todos, para todos. Y eso también es un elemento, insisto, estructural que incide en lo que es la violencia. No, no solo... Es como un caldo de cultivo exacto, previo a. exacto. No solo es, pues, robaron a mi vecino. Pues cada vez se te va haciendo el círculo más Más hasta que te cerquita, toca a ti. más Sí, me cerquita, ¿no? explico. Esa es como que toda la percepción de los que diario vivimos la ciudad. Pero hay otras cosas que no percibimos. De acuerdo. O sea, si tú le dices a ciudadano, oiga, ¿sabe que esta ciudad está desfragmentada o está dispersa? No, pero sí sé que me robaron ayer. O sí sé que desafortunadamente le robaron el coche a mi yerno, o a X o a Y. O sea, por eso es importante espacios como el tuyo, para que podamos hablar aquí de cosas que están más allá de números en específico que pudiéramos pensar son estrictamente eso, la violencia. Que solo eso es lo. La Así violencia es es. como un reflejo, Puede, como una manifestación de algo que subyace exacto, ahí. por eso hablo de que son cuestiones estructurales. Ujú. Y entonces es importante a la hora de comparar esos procesos estructurales, pues muchos más elementos, ¿no? Medellín es un ícono para muchas cosas, como lo pueden ser otras ciudades para otras, y como pueden ser ciudades medias para otras. El tema es que aquí, por eso yo decía de los 15 años, este tema está desde hace 30, 40 años Ujú. sucediendo de esa forma, estructuralmente. Y la ciudad es hoy un reflejo de esas condiciones estructurales que de alguna u otra forma influyen en estos números que para la generalidad de la población representan violencia.
Entonces, si no atacamos, o si no atendemos, o si primero no entendemos las partes estructurales que significa la violencia en el territorio, pues vamos a seguir en esta capa superficial de números que vienen reflejando estas cuestiones estructurales. Para mí es muy importante porque entonces sí podemos pensar qué pasó con una ciudad como Medellín, que obviamente en la comparativa territorial, social, cultural, poblacional, representan muchísimas más diferencias que estrictamente la coincidencia de lo que significa la violencia o la parte estructural de la violencia en Medellín. Porque entonces yo te diría, bueno, sí, Fajardo en 2003 en su periodo de gobierno hizo esto, hizo aquello, porque ya fueron reconstruyendo un tema de base social desde la estructura. Y entonces empezaron a pensar por sus características geográficas y lo que Medellín tiene, en ir corrigiendo esa estructura para tener una base social que apoyara decisiones de gobierno, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que identifiquemos que la violencia es más allá de los actos delictivos, sí, y que esas cuestiones estructurales sí vienen desde una dispersión, que lo vamos a ver seguramente más, lo vamos a ver más a fondo, de las ciudades, de un fenómeno de dispersión de las ciudades, y que si tú me lo preguntas, pues hablamos hasta de modelos económicos y modelos de otro tipo que influyen en el territorio. Claro. Bueno, yo creo que con otras palabras, pero coincidimos con eso, ¿no? La violencia es la manifestación como de una enfermedad que subyace y que es un caldo de cultivo, etcétera, que hay muchos factores. Te voy a hacer ahí el tema. Los actos delictivos son lo que tú dices. La violencia es más, exacto, amplia, así es. Y de otro tipo de naturaleza. Y muchas, ¿no? Y estructural. Sí, claro. Y lo que al final termina por salir son estos actos delictivos. Es como la nata. No lo quise decir así, pero tú lo dijiste hace rato, la superficie, sale a la superficie de una estructura, hace este tema de ebullición, sí, y salen pero abajo los actos. Hay una estructura, somos arquitectos. Claro. O sea, la cimentación tiene un problema estructural, si no la corriges, pues todo lo que va a salir que son grietas, malos, se va a ver vicios ocultos. O sea, por eso, en esa analogía, si no entendemos que la violencia es estructural y en un territorio donde la ciudad hoy es dispersa y necesitamos transitar hacia la compacidad y hacia la nueva creación de centralidades, que lo voy a hablar más adelante, lo vamos a hablar más adelante, entonces ahí podemos pensar que en una temporada en específico, como estás diciendo hace casi 20 años con Fajardo, pudiéramos no solo reflejarnos en la analogía de Medellín estrictamente en este tema de violencia, sino qué hicieron para que hoy sean, hasta en algún tiempo fueron hace 10 años, la ciudad innovadora del mundo. Entonces, esa estructura es no solo en la comparación estrictamente de lo que nosotros pensemos es malo, sino también en lo que pudiera ser para mejorar, porque, como lo dijo hace rato Joan, el mismo hecho de que la ciudad crezca viene a la par de este tipo de fenómenos. Menos o más. Hasta hay estudios que dicen, entre más compacta es la ciudad, menos asuntos de fenómenos delictivos surgen. De acuerdo. Entre más dispersa es y más heterogénea, obviamente tienen estas circunstancias. Bueno, les voy a dar un ejemplo. Afortunadamente he tenido la oportunidad de viajar y donde me han querido asaltar es en Roma, una ciudad en donde tú pensarías, pues, te dispersa, a lo mejor no tiene mucho, pero tiene otros fenómenos estructurales, migratorios, económicos, de otro tipo. Entonces, sí valdría la pena, dentro de toda esta complejidad que representa el tema de la violencia, limitar a algunos elementos que a nuestro juicio especialista nos pueden ayudar a entender y luego proponer algunos elementos como para buscar ciertas soluciones. Que son algunos, por ejemplo, en ese sentido que la ciudad a veces crece tan rápido y para mí fue muy claro lo que está pasando. Y seguramente ahorita nos vas a comentar de esas colonias de las que nos hablaste en Pachuca. Es tan rápida la velocidad que no da tiempo de introducir los servicios necesarios, los satisfactores urbanos necesarios, etc. Y yo sí coincido completamente con lo que tú dices, ¿no? Antes de la manifestación de actos puntuales,
subyace ahí toda una serie de fenómenos que de alguna forma también crean algo muy importante. Toda esa todo ese tipo de coraje, una especie de tipo de coraje, porque aquellos tienen Injusticia. yo no tengo. O sea, injusticia. Y nosotros lo llamamos en la academia Este resentimiento este asunto de social, justicia social. claro, Pero eso, por eso hablé hace rato. Eso que acabas de decir es una desigualdad. claro. Y la desigualdad se da en territorio. Y se manifiesta mucho más si el territorio es disperso. Claro. Y ese es un problema estructural. Y obviamente esa estructura en algún momento hervirá y tendrá, sí, por supuesto, y además con esas burbujitas, ¿no? Y otras más grandes y otras. Sí, perdón la analogía, ¿no? Pero es así. Y entonces por eso se dispara, una burbujita es más alta, homicidios, y luego baja, y luego robo de autos y baja. O sea, ¿por qué? Porque abajo sigue teniendo ebullición este tema, porque es estructural, insisto. Y como tú dijiste hace rato, nosotros podemos ver las cosas específicamente en cuanto a los factores arquitectónicos y urbanísticos, ¿no? Y eso, bueno, aportará un granito de arena para poder entender un poquito más la complejidad de esto y por qué a veces ciertas intervenciones son tan valiosas, ¿no? En un momento dado y logran cambiar totalmente toda una tendencia. Así es, ¿no? Así es. ¿Y en Pachuca? Antes de eso, recordaba mucho aquello que también en academia platicábamos, ¿no? Sobre a respuesta de la hostilidad de las ciudades, venían estas estrategias quirúrgicas para tratar de apoyar o impulsar o reconfigurar estas posturas. Y venían principalmente por eso que comentaba Marco, ¿no? Porque más allá de que lo que está aquí es el problema, en realidad es el síntoma de que hay algo mucho más allá, ¿no? Es como la punta del iceberg, ¿no? Sí, así es. Está una masa de fenómenos muchísimo mayor que lo que vemos arriba. Podemos verlo en cualquier tipo de elemento de la ciudad, ¿no? Desde una calle trazada de manera complicada, una banqueta que igual se vuelve con una geometría complicada, pues quizás no es únicamente por el espacio, es porque quizás atrás estamos cargando una consecuencia con aspectos de planificación, con aspectos de abandono, bueno, una serie de cosas que en un punto de referencia es la manifestación solamente de la enfermedad, ¿no? Es decir, tenemos algo más allá de que solamente la ebullición que estamos viendo en el caso de la ciudad. Me gusta mucho lo que comentaba Marco, ¿no? Voy a hacer esta clara diferencia entre que, pues en realidad es lo que estamos observando, lo que estamos percibiendo, puede no necesariamente ser el problema. Así es. ¿no? Es la manifestación del problema. Un conjunto de problemas muchísimo más complejos que están detrás. Claro, y ahora, pues si lo ponemos en un país como el nuestro, tan complejo, tan diverso, con una serie de situaciones económicas, políticas, geográficas, pues, no, es el perfecto momento para que al no alinearse ciertas cosas, como estábamos diciendo hace rato, pues resulta en una ciudad que se vuelve hostil para sus ciudadanos, para sus habitantes, por supuesto. Claro. Y ahí, por ejemplo, ahorita me estaba acordando el último fenómeno meteorológico muy severo que tuvimos, pues afectó la parte más pobre de la zona provincia de Tegua, ¿no? Y lo mismo ocurre a veces en estas zonas, digamos, irregulares que tenemos, que son algunas, o en zonas donde la vulnerabilidad está asociada a la manera como nos hemos establecido en ello, ¿no? Lo que ocurrió aquí con nosotros en las dos inundaciones, ¿no? Sí, claro. Que se llevó las casas de aquí adelante del río, pero como si fueran barquitos, ¿no? Y desaparecieron inmediatamente. Y estábamos ahí pegados al río, ¿no? En zonas como La Cañada, que es esta zona cerca de Huapalcalco, que cuando uno va y ve una roca gigantesca ahí arriba, dice, Dios mío, ¿a qué hora se va a caer esta cosa? ¿No? Aparte, deja que la veas arriba, ya las ves abajo. Bueno, de algún lugar llegaron, ¿no? Pero hay una gigantesca. Sí. Digo, todavía está ahí, sí, ¿no? Sí, pero el día que caiga va a ser una razón. Hace 15, 20 días un amigo me dice del Cerro de Tezontle se les bajó una parte del hoyo.
Mira. ¿no? Al parecer, todo lo que se desgajó cayó en su casa, en el patio de su casa, y no afectó la vivienda, pero el riesgo está latente en muchas de esas cosas, ¿no?